Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Es increíble cómo pasa de rápido el tiempo. Ya estamos entrando en la tercera lección del trimestre. Y para esta semana nos concentraremos en los efectos de la maldad en los dos primeros descendientes de Adán y Eva. ¿Estás dispuesto a ser el instrumento de Dios para edificar el carácter de tus alumnos con las lecciones que podemos extraer de la historia de Caín y Abel? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. En las páginas 38 a 41 encontrarás las ayudas del Sábado Enseñaré. Revísalas concienzudamente porque están repletas de ideas extraordinarias que te ayudarán a configurar un repaso transformador. Además, recuerda que estas herramientas fueron propuestas por el mismo autor de la lección y resumen muy bien el contenido que él mismo escribió en un libro sobre el Génesis. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Introduce eficazmente tu lección conduciendo a tus alumnos a ver por sí mismos las ventajas de este repaso. Para eso puedes hacerles una pregunta como la siguiente. Aunque el título de la lección nos lleva a pensar en el legado de Caín, ¿cuál fue el de Abel y por qué es más poderoso? Pues de eso se tratará nuestra clase de hoy. Y mientras tus alumnos meditan en las posibles respuestas, pasa tú a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos son los puntos que pudieras usar para esta sección. Primero, el contraste entre los hermanos. Resultará muy útil recalcarle a la clase que Génesis 4 es un paralelo con el capítulo anterior y en él se observan las primeras consecuencias de la maldad a la que nuestros primeros padres abrieron las puertas. Sin embargo, lo más notable es el juego de opuestos que se observa entre los 2 primeros hijos de Adán y Eva. ¿En qué cosas se puede ver el contraste entre Caín y Abel? Pregúntale eso a tus alumnos y luego invítalos a leer Génesis 4, 1 y 2. Traten de encontrar el mayor número posible de ellos. Revisemos el texto. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En primer lugar, hablemos de los nombres. Caín es la transliteración de la palabra hebrea Cayin, que significa adquisición o posesión, lo que genera la idea de tener algo valioso. Por su parte, Abel proviene del vocablo hebel, que quiere decir vapor, algo que no tiene sustancia, que no se puede agarrar por ser intangible como el humo, lo que conlleva al pensamiento de que no es valioso. Salomón usa ambos términos para hacer un contraste en el ensayo sapiencial de Eclesiastés. Allí dijo que todo lo que poseyó y disfrutó llegó a considerarlo como vano o vanidad. En otras palabras, para el sabio, lo tangible es en realidad intangible, es decir, que Cayin es igual a Abel. El segundo contraste tiene que ver con el trato que Eva da a sus 2 hijos. Al primogénito, ella no solamente le da un nombre, sino que también lo explica. Por su parte, con el segundo, el escritor simplemente dice que después dio a luz al hermano de Caín y declara cómo lo llamaron sin que se dé ninguna explicación sobre el significado del nombre. Es decir, la narración es enfática sobre el primer hijo y superficial sobre el segundo. Esto se hace más notable en el tercer contraste con el hecho de que en este capítulo Caín siempre es el que habla mientras que Abel nunca dice nada. Es como si el reflector estuviera puesto sobre uno y la penumbra sobre el otro.
Esto nos muestra que para Adán y Eva había algo especial en Caín, ya que se esperaban grandes cosas de él, mientras que de Abel no. Y esto también se deja ver en el cuarto contraste, que tiene que ver con lo que Eva dijo cuando dio a luz. Esa declaración es muy poderosa en el hebreo, pero lastimosamente la traducción al español no hace justicia. Nosotros leemos que ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero la frase literalmente dice: he producido un varón, el Señor. Con esto se da a entender que ella creía que su primer hijo era el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y que ese redentor prometido era Dios encarnado. Sin duda, esto tuvo que haber influido poderosamente sobre ambos padres, haciendo que su trato hacia el hijo mayor fuera casi idolátrico, pensando que él era el cumplimiento de la promesa. De haber sido este el caso, no solamente estamos frente al homicidio de un hermano, sino a que tal acontecimiento pudo haber sido el resultado de haberse practicado un favoritismo paternal hacia Caín, al menos durante sus primeros años de vida. Otra diferencia tiene que ver con los oficios de cada uno. Mientras el mayor se dedicó al cultivo de la tierra, lo que demandaba esfuerzo físico, el menor fue pastor de ovejas, una labor que involucraba cuidado y paciencia. Ambas cosas nos dan una vislumbre de los posibles hábitos cultivados por cada uno. Pero tal vez el mayor contraste es en términos de carácter, y está aclarado en 1 Juan 3, versículos 11 y 12. Léele ese texto a tu clase. Sin duda va a ser muy revelador. La Escritura dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nota cómo para el escritor inspirado es evidente que Caín era del maligno, mientras que Abel era justo, como el mismo Señor Jesucristo declaró en Mateo 23:34. ¿Y cuál fue la razón por la que se dio aquel asesinato? Que las obras del uno eran malas, provenientes de un carácter perverso, mientras que las del otro eran fruto de la fe, como se declara en Hebreos capítulo 11, verso 4. Y este aspecto nos lleva al segundo punto: el contraste entre las ofrendas. Es evidente que el triste desenlace de la historia entre estos dos hermanos tuvo su epicentro en la presentación de sus ofrendas. Pregúntale a tus alumnos qué no fue aceptado con la ofrenda de Caín e invítalos a encontrar la respuesta en Génesis 4, del 3 al 7. El texto dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El relato bíblico nos dice claramente que Dios vio con favor a Abel y a su ofrenda, mientras que a Caín y a la suya no. Aquí el énfasis no está puesto tanto en la ofrenda como en el oferente, o sea, la persona que la trae. Y al respecto tenemos que decir algunas cosas. En primer lugar, Dios no mira tanto lo que alguien le da, sino el motivo por el cual lo hace. Eso es claro cuando el Señor contrasta las dos blancas de la viuda con lo que le traían los ricos al templo. Con esto quiero enfatizar que el texto de Génesis nos da a entender que había algo en Abel que no tenía Caín. Por eso el Señor lo miró con favor. En Hebreos 11:4, la Escritura lo revela claramente al decir: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Como puedes ver, querido maestro de escuela sabática, Abel tenía fe, pero la pregunta es ¿en qué?
Pues en la promesa de un redentor dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Abel tenía fe en el Salvador prometido. Y eso nos lleva a tocar un segundo punto. El tipo de ofrenda de cada uno revela lo que había en sus corazones. Caín no presentaba una ofrenda de fe, sino una ofrenda de méritos propios. Trae el fruto de sus esfuerzos. Por su parte, Abel lleva de los primogénitos de sus ovejas, lo que apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras uno lleva una ofrenda vegetal y nos recuerda las hojas de higuera de Adán y Eva, el otro entrega una ofrenda animal que se relaciona con las vestiduras de pieles que Dios proporcionó. Pero hay todavía algo más. El versículo 3 dice que Caín trajo una ofrenda a Jehová. Esa frase no se la menciona con Abel. Aunque ese detalle es casi imperceptible, nos hace reflexionar de que Caín pensaba que le estaba haciendo un regalo a Dios. Por su parte, Abel ofrendó aquello que el Señor había estipulado, y con eso manifestó confianza en lo que Dios había provisto para él, el regalo de la salvación. La ofrenda de Caín es la manifestación del intento de salvarse por las obras, mientras que la de Abel es la evidencia de la fe en la salvación que el Señor prometió. Una pone énfasis en el débil esfuerzo humano, mientras que la otra en las promesas de aquel que es fiel y verdadero. Finalmente volvemos al asunto del carácter. Al leer que el semblante de Caín decayó y se ensañó, o como literalmente podríamos traducir, ardió de cólera. El contexto es que estaba trayendo una ofrenda, pero su actitud al ser orientado en cómo entregarla nos indica que no era llevado con el espíritu correcto. Pero vayamos ahora al punto final, el contraste entre los legados. El énfasis del folleto es mostrar el legado de Caín y para eso usa su genealogía hasta llegar a su quinto descendiente, Lamec, haciendo un paralelo entre los dos. Caín fue monógamo y en silencio aceptó la sentencia que se le dio por su crimen, pero Lamec es otra historia. Génesis 4, 16 al 24 indica que este individuo introdujo la poligamia en la humanidad y llegó a jactarse de sus crímenes a tal punto que compuso una canción para cantársela a sus esposas, llegando a decir que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. ¿Cuál es entonces el legado de Caín? El aumento exponencial de la maldad en sus descendientes. Pero hay otro legado del cual la lección no habla y es el de Abel. Si bien es cierto que murió sin descendencia, Génesis 4, 25 y 26 declara algo muy significativo. Léele ese texto a tu clase y pregunta, ¿cuál es el legado de Abel? La palabra de Dios indica. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De entre los hijos e hijas que tuvieron nuestros primeros padres, según Génesis capítulo 5, versículo 4, hubo uno que la misma Eva relacionó con su hijo muerto, ya que lo consideró otra cera o descendiente otorgado en lugar de Abel, y lo llamó Set. La última línea de este capítulo dice literalmente que él empezó a llamar en nombre de Yahvé, lo que sugiere que fue un proclamador de la misericordia divina. Entonces, ¿cuál fue el legado de Abel? Una vida de fe cubierta por la justicia del Cordero Mesiánico, en quien creyó de todo corazón. Por eso Set comenzó a llamar a los pecadores en nombre de Dios, ya que fue en términos de fe el reemplazo de Abel, su hermano. Por lo tanto, el legado de Abel es de inspiración para nosotros también. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Apliquemos lo estudiado dejando que la clase resuelva los siguientes escenarios. Primero, imagina que eres un adulto mayor a quien alguien le pide consejo sobre cómo educar a sus 2 hijos. ¿Qué le recomendarías, basado en la historia de Caín y Abel, sobre los peligros de la preferencia? Segundo, si alguien te preguntara
¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Qué le responderías para aclarar sus dudas? Por último, si pudieras elegir dejar un legado espiritual a la humanidad, ¿cuál escogerías y por qué? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal si le dejas esta tarea a tus alumnos? Diles que dediquen un momento en sus devocionales personales para escribir el epitafio que les gustaría que fuera puesto en su tumba y que refleje el legado que quieren dejar a las próximas generaciones. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Mientras el legado de Caín fue el aumento exponencial de la maldad en sus descendientes, el de Abel fue la inspiración a una vida enmarcada por la fe inquebrantable en el Salvador prometido. El primero lleva al crimen, pero el segundo a la eternidad. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si hay un legado digno de imitar, es vivir cada día diciendo: yo iré a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.